Bueno, pues buenos días también por mi parte. Como ya dijeron, mi nombre es Olivia Borsten. En realidad, mi nombre original es Olivia Rañal, es un nombre gallego, soy mexicana. Y bueno, llevo muchos años viviendo en Alemania, me casé con un alemán, por eso tengo el nombre que confunde un poco. Pero les voy a hablar un poco de SAP Document Compliance, que es la solución, de hecho, que es la base para el requerimiento SI que tienen en España. De hecho, originalmente la llamábamos eDocument, como es común dentro de SAP, se ha rebautizado para extenderla un poco, para modernizarla un poco y sobre todo porque ahora cubrimos un par de procesos y un par de países más que antes. El disclaimer que ya presentó Victoria, voy a hablar de cosas que existen y de cosas que están en proceso de creación, entonces hay que tomarlo un poco con cuidado. La primera transparencia es una buena continuación de las últimas preguntas que se hicieron. Es simplemente para delimitar un poco cuál es el alcance de la solución de SAP Document Compliance. Las palabras que están marcadas en naranja son, digamos, lo más importante de esta solución. Es una solución que creamos para ayudar a los clientes a cumplir con requerimientos legales, pero no con todos los requerimientos legales, sino con un tipo muy particular. Aquellos que requieren, y eso es algo que todas las soluciones, todos los procesos que cubrimos es la característica principal, que requieren un envío en línea de la información. La información tiene que ser enviada no con manual upload o algo así, sino realmente por web services, por una comunicación directa. En la mayoría de los casos la transferencia tiene que ser en tiempo real o casi real, como es el caso del SI. En la mayoría de los casos la información a transferir es a nivel transaccional, no es un reporte resumen, sino incluye detalles de las transacciones. Y el aspecto de la integración con el backend es importantísimo. Es la parte más fuerte de la solución, que nuestros clientes puedan continuar con sus procesos de negocio, creación de facturas, pagos, certificados de impuestos y que todo lo que es el proceso de creación de XML, transmisión a las autoridades, tenga lugar en línea automáticamente sin que el usuario tenga que intervenir manualmente. Usamos esta solución para 3 casos principales que son, digamos, desde el punto de vista de cuál es la intención de las autoridades y cuál es el proceso detrás, son un poco distintos, pero que técnicamente requieren capacidades similares. El primer caso que tenemos es lo que es típico de Latinoamérica, donde la motivación de las autoridades es evitar el fraude. Y en estos casos lo que se requiere es que las facturas sean enviadas a la autoridad fiscal para su validación, numeración, registro. Pueden ser pasos distintos de control. Y después la factura es enviada también en paralelo o posteriormente al receptor final. Estos son los casos que se conocen también en inglés como Invoicing for Clearance, donde en realidad el paso por la autoridad es como el paso que libera y permite proceder con los pasos siguientes. El siguiente caso que tenemos, donde España es, digamos, uno de los ejemplos más claros, es los casos en que la administración tributaria está tratando de modernizar y mejorar el proceso de reporte. En estos casos lo que vemos es que el tipo de reportes que se requieren van cambiando de requerir resúmenes en una frecuencia, digamos, muy espaciada, por ejemplo, resúmenes anuales o mensuales, a una frecuencia muy alta de pedir la información en tiempo real o cada día, cada par de días, y pedir información que sea realmente muy, muy detallada al nivel de la transacción. O sea, no es necesario agregar, sumar, sino realmente transmitir directamente la información de las transacciones. Y el tercer caso que tenemos, que es ahora el, digamos, que más nos está afectando en Europa, es el que viene de una directiva de la Unión Europea que promueve el uso de facturación electrónica para la administración pública. Esta es una directiva que salió en el 2014. Algunos países la implementaron muy rápido, como España, Italia. Algunos de ustedes la estarán utilizando también la solución de SAP Document Compliance para ella. Es donde las facturas, cuando el receptor de la factura es una entidad del servicio público, tiene que recibir la factura electrónicamente a través de un portal.
Y este ha sido un caso muy interesante porque de hecho la intención inicial de la Comisión Europea era crear un estándar para que en todos los países usáramos el mismo formato y el mismo proceso de comunicación, y desgraciadamente el estándar terminó en múltiples estándares y una gran, digamos, flexibilidad, con lo cual, aunque hay algunos países que funcionan de manera muy similar, también tuvimos que crear para cada país una solución prácticamente diferente. Voy a pasar un poco al detalle de la solución. Como mencioné anteriormente, los procesos detrás pueden ser muy distintos, pero la tecnología que se necesita, el proceso base es siempre el mismo. Hay que generar una información en los sistemas del contribuyente y enviarla a un receptor, que normalmente es la administración pública. En algunos casos puede ser también el socio de negocios. Y lo que hace el proceso muy complicado es que en cada país la administración pública define reglas del juego diferente, los formatos son diferentes, los procesos soportados, sobre todo cómo manejar excepciones, son diferentes, y también el tipo de plataforma que se usa, el tipo de requerimientos técnicos, de comunicación, de encriptado, de firma, son muy distintos. Y eso es lo que hace que el soportar estos procesos para empresas multinacionales es muy complejo. Si una empresa está solo en un país, solo tiene que soportar un proceso, pueden crear ellos su propia solución o usar un proveedor local. Para empresas que están presentes en múltiples países es mucho más conveniente usar la solución global de SAP. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto me pueden interrumpir y la trato de responder. Cuando empezamos con esta solución, nuestro objetivo principal fue reducir la variabilidad en las soluciones. Llegamos un momento cuando empezaron esos requerimientos, principalmente en Latinoamérica, que prácticamente en cada país estábamos siguiendo un proceso diferente. En algunos países SAP hizo una solución con una tecnología, en otros países SAP hacía media solución con otra tecnología, en otros países no hicimos ninguna solución y los clientes buscaban un tercero. Entonces decidimos mirar, bueno, cuál era el proceso recomendado a seguir para que por lo menos los clientes recibieran una respuesta similar en todos los países. Y decidimos crear una solución, sobre todo para facilitar la vida de nuestros clientes, pero también para conseguir una solución de gran calidad. Es mucho más fácil mejorar la calidad de la solución, proporcionar un mejor soporte si es una solución global que es utilizada por un gran número de clientes, que si son soluciones puntuales que son adoptadas solo por un número limitado de clientes. Las ventajas que tiene la solución son principalmente que es una solución de punta a punta, que cubre los procesos completos y está 100% integrada con el ERP. La solución está disponible para los productos principales de SAP, funciona con SC, la Business Suite, con S/4HANA y S/4HANA Cloud. Incluye, por supuesto, los cambios legales a los procesos que soportamos. Simplificamos la implementación tratando de empaquetar todo el contenido que es por país y reutilizando la arquitectura, de manera que cuando uno ya implementó la solución una vez, la implementación de países adicionales es más fácil. Y finalmente simplificamos la operación, no solo desde el punto de vista técnico y de implementación, sino también para los usuarios al tener un solo monitor y proporcionar el monitoreo, el manejo de excepciones directamente desde el ERP. En esta gráfica tratamos de resumir un poco cuáles son todos los procesos que soportamos. Cuando iniciamos, el foco estaba principalmente en lo que es la parte de la empresa que envía los documentos, pero ahora hemos extendido cada vez más también a cubrir la parte de la recepción. Como mencioné inicialmente, los primeros requerimientos que tuvimos eran en Latinoamérica y eran del tipo de registro con las autoridades, lo que llamamos Invoicing for Clearance, y normalmente el proceso terminaba al envío a las autoridades y tal vez con el envío de una respuesta, de un número, de una recepción por parte de las autoridades. Hemos visto la solución o los requerimientos han crecido tanto por el tipo de procesos que hay que soportar,
como por digamos, el alcance del proceso. Ahora tenemos ya varios países donde no solo el envío de la factura a la administración está regulado, sino también el envío de la factura pasando por una plataforma central al receptor está regulado, y es por eso que la solución ha crecido, y en casos como el de Italia, que voy a presentar posteriormente, la solución es relevante tanto para el envío como para la recepción de las facturas. Y bueno, como ya mencionaba al inicio, las características principales de la solución es proporcionar una plataforma que es multipaís y multiproceso, y cubrir el proceso completamente, la integración desde el emisor hasta el receptor, pasando por la autoridad o, en casos necesarios, por proveedores locales certificados, ya que en algunos países es necesario pasar por un proveedor certificado antes de pasar por la autoridad. Gracias, Victoria. Bueno, esa es nuestra visión, es tener realmente una solución global, que sea la solución preferida de los clientes para cumplir con todo este tipo de requerimientos que les permita trabajar de acuerdo a estos requerimientos en todos los países y con un costo total de operación aceptable. La arquitectura de la solución tiene dos componentes principales. Todo lo que es la parte que tenemos en el backend, ya sea SC S/4HANA o S/4HANA Cloud, donde las actividades principales son el formateo, el mapeo de los datos para el formato legal y todo lo que es el monitoreo, la interfase para los usuarios. Tenemos como plataforma de comunicación, utilizamos principalmente SAP Cloud Platform Integration, que es algo como un PI en la nube, y es donde se ejecutan todas las actividades de comunicación y todos los requisitos técnicos para asegurar que los documentos no son modificados, que han sido enviados por la persona que dice que los ha enviado, etcétera. Y finalmente el receptor es normalmente la administración pública, pero en algunos casos el receptor final. Tenemos de hecho ahora dos arquitecturas distintas, la, digamos, original clásica, que es la que se utiliza en España para el SI, donde necesitan las empresas dos componentes para usar la solución: el add-on, que antes se llamaba Option for E-Document Processing y ahora se llama SAP Document Compliance On-Premise Edition, y el SAP Cloud Platform Integration, que es la plataforma de integración. La solución ha crecido un poco, soportamos un par de países más, y de hecho en cada caso, cada vez que hay un nuevo requerimiento, tenemos que analizar, como fue en el caso de España, muy a detalle qué documentos están involucrados, cómo tengo que recolectar la información, cómo tengo que armar el XML y sobre todo los procesos muy específicos de cancelaciones, correcciones, modificaciones. Esos son los detalles que hacen la creación de una solución así muy, muy difícil. Es muy fácil crear una solución que genera un XML y lo envía, pero los problemas empiezan cuando hay dificultades para crear el XML o hay una respuesta negativa o hay que tomar una acción subsecuente, y esos son los casos que realmente nos dan la mayor parte del trabajo. Esa es la pantalla principal de la solución. De hecho, los usuarios no tienen que entrar a esta pantalla. Normalmente la idea es que todo el proceso sea automatizado. La funcionalidad básica es la misma, sobre todo la acción principal, que es el envío, que desencadena la formación del XML y la transmisión al receptor, pero tenemos también una gran cantidad de funciones que son específicas de los países. Por ejemplo, en Latinoamérica tenemos varios países que definen llamados procesos de contingencia, dado que las facturas solo pueden ser intercambiadas si pasan por la administración pública. Cuando hay un problema con el servidor de las autoridades, están los negocios bloqueados porque no pueden facturar. Entonces, en algunos países, como Colombia, por ejemplo, se han definido procesos de contingencia o alternativos que permiten a las empresas facturar, digamos, por un proceso semimanual. Pero después, cuando el sistema arranca otra vez, hay que reportar todo lo que se realizó en fase de contingencia, y es un proceso adicional que puede ser también bastante complejo.
Tenemos las funciones clásicas, que es la generación de un PDF para leer, que es importante para las facturas, la navegación hacia el documento original, que es también muy útil a los usuarios cuando hay que manejar excepciones, y también la conexión con la interfase o, como decía, con el documento original. Este es el catálogo de SAP Cloud Platform Integration, que es la plataforma que usamos en la mayoría de los países para la comunicación. Y en esta plataforma tenemos por cada país o proceso soportado paquetes que incluyen todos los flujos de comunicación necesarios. El SAP Cloud Platform Integration es un servicio del tipo Platform as a Service, que significa lo que el cliente licencia es el derecho de usar una plataforma con ciertas capacidades y tiene derecho a usar todo el contenido que está puesto a disposición, pero el cliente mismo tiene la responsabilidad, digamos, de manejar su espacio en la nube y, por ejemplo, de hacer lo que se llama el deployment y la configuración de los distintos escenarios que va a utilizar. Esto es distinto a lo que voy a presentar posteriormente, que son casos donde SAP proporciona la comunicación como servicio, software as a service, y en esos casos el cliente no tiene que hacer ninguna configuración en la nube de sus procesos personales. En la nube hay también un monitor técnico, que también es algo que los clientes normalmente no tienen que acceder en el día a día, pero que es muy útil durante la implementación y en caso de problemas. Voy a mencionar un ejemplo reciente, el caso de Italia, que sabrán algunos de ustedes, a partir de enero de este año, todas las facturas que se intercambian en Italia tienen que pasar por una plataforma central que se llama SDI. Algo que es muy interesante en Italia es que el gobierno italiano decidió usar la misma plataforma que habían puesto en pie para el tercer caso que presenté inicialmente, para el intercambio de facturas con la administración pública. Decidieron utilizarla también para fines de reporte del IVA. Y entonces ahora, a partir de enero, todas las facturas, no solo las que van a la administración pública, sino también las que se intercambian entre empresas privadas, tienen que pasar por esta plataforma. Y esto ha sido un cambio muy drástico para nuestros clientes, porque significa que ya no hay manera de intercambiar facturas entre empresas directamente. Todas las facturas tienen que pasar por el SDI. Este tipo de modelo es lo que se llama un three-corner model, porque las facturas pasan, digamos, por tres entidades como mínimo: el emisor, el receptor y la plataforma de intercambio que hay en medio. El proceso en Italia es bastante complejo. Digamos, la parte que hay que hacer dentro del ERP es similar a lo que se hace en Latinoamérica. Cada vez que se crea una factura, se crea un registro de datos. A la hora de emitirla se genera el XML, y dentro de la plataforma cloud del SAP Cloud Platform Integration tienen lugar todas las conversiones técnicas, firma, todo lo que es necesario para hacer la transmisión correcta. Fue un reto muy grande porque los requerimientos técnicos de comunicación, a diferencia del SI en España, son muy complejos. Había que registrarse, había que registrar un canal, hay varios IDs que se podían usar o que se tenían que usar. Entonces, ha sido un reto muy grande, pero finalmente lo logramos sacar a productivo y los clientes también lo están utilizando. Como mencioné al principio, la regulación se regula no solo cómo se envía la información, pero también la recepción. Las empresas tienen que recibir sus facturas a través de esta plataforma del SDI, y nosotros utilizamos la misma solución también en el backend para recibir las facturas. Algo que agregamos recientemente, porque uno de los problemas muy grandes que tenían los clientes es que al recibir las facturas como XML, pues no es tan fácil procesarlas y registrar los datos en el sistema. Entonces hemos creado una integración con el Vendor Invoice Management de OpenText, con lo cual los clientes ahora pueden integrar automáticamente las facturas que reciben con el Vendor Invoice Management, y después
tiene lugar todo el procesamiento normal, workflows, lo que tenga uno implementado en el Vendor Invoice Management, y el resultado final se transfiere otra vez a la solución de Document Compliance. En Italia hay dos procesos diferentes para notificar si una factura es aceptada o no aceptada. En el caso de facturas a la administración pública es obligatorio mandar una respuesta. En el caso de las facturas B2B no es obligatorio, pero también está soportado, y por esto la integración del proceso completo es importante, porque solo cuando recibimos la respuesta de BIM podemos también crear la notificación correspondiente. La nueva arquitectura que tenemos, que es particularmente ha sido desarrollada para el requerimiento de facturación a la administración pública basado en un estándar europeo que se llama PEPOL, es la llamada Invoicing Option for PEPOL. La motivación detrás de esta solución es, como mencioné inicialmente, cuando la Comisión Europea decidió promover el uso de facturación electrónica para la administración pública, trataron inicialmente de crear un estándar. Después de muchas discusiones, hubo un acuerdo, por lo menos para lo que es el modelo de datos, o sea, hay un solo modelo de datos que ha sido alineado para todos los países de la Comunidad Europea. Se acordó también limitar el número de sintaxes o formatos que se pueden utilizar. Desgraciadamente no se pudo limitar el número de sintaxes a una sola, sino a 4, con lo cual el estándar no es un verdadero estándar, sino son 4 estándares. Y para lo que es la transmisión, que es de hecho la parte más complicada y una parte muy importante de lo que es un proceso de transmisión de facturas electrónicas, ahí no se acordó ningún estándar, se dio solo una recomendación para el uso de PEPOL. Voy a mencionar en un momento lo que es PEPOL. Esta obligación, de hecho, la directiva de la Comunidad Europea solo impone que hay que poner una obligación para el receptor de las facturas, para la parte del sector público que tiene que recibir las facturas. Muchos países extendieron la obligación a la hora de transponer la ley a su legislación local, extendieron la obligación también a los que envían las facturas, con lo cual tenemos poco a poco va aumentando el número de clientes de SAP que, aunque no son empresas del sector público, necesitan una solución para este tipo de requerimientos porque tienen que enviar facturas al sector público. El estándar que algunos países en Europa decidieron usar, que se llama PEPOL, fue creado por una, asociación de un par de países en Escandinavia, Noruega, Suecia, Dinamarca, y su intención fue realmente crear un estándar que fuera interoperable a través de los distintos países. La característica principal de PEPOL, que es muy particular, es que no es un modelo como el de Italia, como muchos en Latinoamérica, basado en una plataforma central. No hay plataforma central. Lo único que hay central es un directorio, muy simplificado, directorio, pero toda la comunicación, todo el intercambio se hace a través de lo que se llaman access points, que son simplemente proveedores de servicios certificados, y lo que está regulado es cómo comunican los access points entre sí y cuál es el formato que utilizan los access points. Y se deja libre a los proveedores de servicio cuál es el formato y cuál es el proceso de comunicación que utilizan para conectarse con la persona que envía, con la empresa que envía o que recibe las facturas. Y esto tiene la gran ventaja, para empezar desde el punto de vista técnico, de que no todo el mundo está conectado a la misma plataforma que puede fallar, sino también de que hay una cierta libertad sobre cómo se integra uno con el access point, qué access point usa, pero al mismo tiempo se facilita la integración y la comunicación porque los access points usan un lenguaje común. Esta solución la hemos ya implementado para Holanda, Bélgica y Alemania. Estamos planeando o estamos de hecho liberando ya Suecia y Noruega.
Y hay también un par de países fuera de la Unión Europea, Singapur, Australia y Nueva Zelanda, que también han decidido usar PEPL. En algunos de esos países la motivación de las autoridades no es ni el sector público ni la autoridad fiscal los que están impulsando esto, sino en muchos casos lo que llaman la oficina de digitalización o modernización, que simplemente están tratando de promover el uso de facturación electrónica en las empresas. Entonces, lo que vemos, sobre todo viendo el desarrollo que ha tenido el uso de PEPL en países como Noruega, es que al ser un estándar relativamente fácil de usar, que es promovido por las autoridades, pero no limitado al uso con las autoridades o con el sector público, tiene una gran aceptancia. En países como Noruega, por ejemplo, hay muchas empresas que lo están usando también para intercambiar facturas entre ellas, independientemente de que haya una ley que las obligue a hacerlo. Tenemos un cliente de SAP que es también uno de los que nos ha motivado a invertir en esto, que cuando se dio cuenta que tenía que tener una solución para emitir sus facturas a las autoridades públicas y que muchos de sus clientes también tenían una solución de PEPL para intercambiar con la autoridad pública, decidieron entre ellos, en su grupo de usuarios, intercambiar las facturas también siguiendo este estándar. Lo cual, por lo menos en mi opinión, es algo que va a pasar también en otros países. Nos sirve o les sirve a las empresas para, digamos, sacar una ventaja o tener beneficios económicos de todas estas regulaciones que les están obligando a emitir datos electrónicamente y tener la ventaja de poder automatizar los procesos tanto de emisión como de recepción de facturas. Esto es en detalle cómo son los procesos de envío y recepción de facturas utilizando PEPL. Como dije anteriormente, no hay plataforma central, lo único que es central es una especie de directorio donde el emisor tiene que consultar quién es el access point de mi receptor para saber a dónde tiene que enviar la factura. Y es por eso que en el proceso tenemos, además del paso donde hacemos la comunicación como servicio, que es manejada por SAP, tenemos un paso que es la consulta de la dirección técnica del receptor. Y después, una vez que se consultó la dirección, ya se puede enviar el archivo al receptor. Tengo aquí una serie de enlaces. Tengo entendido que les van a compartir las presentaciones al final, con más información sobre cómo implementar la solución. Sobre todo, hemos trabajado mucho en mejorar la documentación y en tratar de poner a disposición de los clientes y partners toda la información que necesitan para saber qué hay disponible, qué procesos son soportados. Entonces, la mayor parte de la información está en el portal de ayuda. Si buscan por eDocument, pueden encontrar todos los países que soportamos, todos los diferentes, las etapas, los pasos necesarios para implementar las soluciones. Tenemos también una serie de plataformas o de páginas en Jam, similar a la página que muchos de ustedes conocen que se utilizó para el SI. Tenemos también una página global donde tenemos subpáginas para todos los distintos países. Entonces, si les interesa, pueden entrar ahí. Ahí se publica también información sobre cursos, webinars, presentaciones. Y finalmente, si hay alguna información que no encuentran o que les gustaría tener, el equipo que se encarga de toda esta documentación agradece que les comuniquen si algo no se entiende o falta para poder mejorarla. Voy a pasar ahora a presentar lo que es los distintos países que cubrimos actualmente. Hay algunos países, bueno, de hecho cada país es especial y tiene sus particularidades. Voy a empezar con Brasil. De hecho, si alguno de ustedes conoce lo que es los procesos y la solución que tenemos en Brasil, existe ya una solución desde hace muchos años, la solución de GRC, que cubre el requerimiento de nota fiscal electrónica. Lo que hemos hecho ahora es sacar una versión como servicio en la nube, que se llama SAP Document Compliance Invoicing Option for Brasil. Esta solución ha sido creada principalmente para los clientes que usan S/4HANA Cloud,
porque la antigua solución solo funciona on-premise. Si están interesados en S/4HANA Cloud o si no tienen solución para nota fiscal electrónica, puede ser interesante. Si ya tienen operaciones en Brasil y están utilizando la solución on-premise, no la muevan, porque la solución on-premise pues tiene ya muchos años y tiene un scope, un alcance bastante maduro. Entonces, esta solución que es nueva, vamos a ir incrementando el scope, pero nos va a llevar un par de años hasta llegar al punto que tiene la solución on-premise. Si están pensando moverse a S/4HANA en un par de años, puede ser recomendable en el curso de la transición mirar cómo vamos, cómo va el alcance de la solución para Brasil. En Bélgica, Alemania y Holanda, como mencioné anteriormente, se basan en el proceso de PEPOL, entonces están las tres disponibles con ese modelo. Perú es uno de los primeros países que soportamos. Tenemos los procesos de facturación y además hay dos procesos muy particulares que requieren la emisión de certificados de impuestos. En Perú tenemos por ahora el reto de que las autoridades decidieron implementar el uso de proveedores certificados de autorización, de simplemente insertar que las facturas sean enviadas a un tercero certificado antes de ser enviadas a la administración pública. Y bueno, es un cambio que está teniendo lugar actualmente y que es bastante difícil, en parte debido a la falta de claridad de los requerimientos y bueno, en parte a muchas otras razones. En Colombia cubrimos también los dos procesos principales, envío y recepción de factura. También tenemos ahora muchísimo trabajo con Colombia, también debido a un cambio legal importante, un cambio en el formato de la factura, que también nos está llevando mucho trabajo. En Hungría hay dos procesos, lo que se llama el Transport Registration, cuando se envían materiales que se transportan a través de Hungría, hay que solicitar en línea un permiso para transportarlo con cierta información sobre los materiales y el proceso de negocio que hay detrás del transporte. Y hay también un proceso llamado Invoice Registration, que es muy similar al SI. No es la factura misma lo que se envía, sino información detallada sobre cada factura para fines de reporting. En Tailandia soportamos el proceso de facturación a clientes. Tailandia empezamos la solución porque se había anunciado que iba a haber una obligación hace ya creo que 2 años y poco después se anunció que no iba a ser obligatorio, que iba a ser opcional. Entonces la solución está ahí, pero no es obligatorio. Algunos clientes la utilizan, pero nosotros pensamos la gente la va a utilizar solamente cuando sea obligatorio. En Italia tenemos los dos procesos principales, facturas de cliente y facturas de compras. En México, además de la facturación electrónica, facturación a cliente, cubrimos también el proceso que se introdujo el año pasado, lo que es el recibo de pago o el e-payment complement, que es un XML que hay que generar cuando se recibe un pago. En Chile tenemos varios procesos, además de la facturación, cubrimos un par de lo que llaman ledgers o libros o reportes, que es, digamos, algo muy cercano a lo que son los reportes clásicos periódicos. De hecho, cuando hicimos la solución de Chile no existía el ACR y es por eso que excepcionalmente en el caso de Chile se transfieren también los reportes en línea. Para España tenemos dos procesos, la facturación a la administración pública y el SI, que se tradujo en inglés como VAT Register Books Reporting. En Taiwán también tenemos el proceso de facturación a clientes, que va a ser obligatorio a partir de enero del año que entra. Y en Turquía es, digamos, parecido a Chile, bastante complejo, hay bastantes procesos que soportar. Y además hay también la restricción de que hay que pasar por un proveedor local certificado. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno. Para Portugal estamos en discusión, supongo que preguntas, tenemos dos procesos de hecho en los que estamos trabajando. Uno es similar al Transport Registration, que es algo que ya está en pie desde hace un tiempo, que se va a sacar este año, y tenemos también la facturación electrónica, que
Se ha dicho que es solo para administración pública, se ha dicho que es para todos, parece que va a ser para todos, parece que va a ser una plataforma central, pero estoy en contacto con las colegas de Portugal y todavía el 100% de la claridad de qué va a hacer no lo tenemos. Bueno, tengo un par de transparencias también sobre la roadmap. Los países que estamos analizando, previendo para un futuro incluyen Argentina, Portugal. El Transport Registration es… no tengo aquí todo lo que estamos analizando y viendo. Normalmente trato de poner aquí solo las cosas cuando ya tengo claridad de qué es el proceso que hay que soportar y sobre todo cuando ya tengo un equipo de desarrollo asignado que está trabajando en el tema, porque eso significa que se va a liberar próximamente. Como decía, tenemos Suecia y Noruega que están a punto de ser liberados y estamos trabajando también en la solución para Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda y Singapur. Las demás transparencias, tenemos una historia de éxito de un cliente español y también, para que lo vean ustedes después, tengo una serie de páginas con enlaces. Este es interesante, espero que lo conozcan, el llamado Legal Change Notification Service, donde pueden buscar cuando hay una nueva ley o un nuevo cambio legal, si SAP está al corriente, si se está previendo una solución y qué solución. Y tengo también una guía a los diferentes fuentes de información sobre el producto. Y eso es todo. Muchas gracias. Si tienen otras preguntas, con mucho gusto. Si no, Victoria tiene mis datos o me pueden contactar. Está, bueno, nuestra dirección. Sí, dime. Es una historia larga. No hay nada planeado en estándar de SAP. Tenemos en SAP, bueno, en el área de localización, dos categorías de países. Los países para los cuales existe una solución estándar, como España, y los países más pequeños para los cuales no se invirtió en una solución estándar, como Ecuador. Lo hemos tratado algunas veces de pelear por una especie de localización para esos países, pero es muy difícil porque no es tan rentable. En lo que estamos trabajando para países como Ecuador, y tenemos varios en Latinoamérica, incluye Guatemala, Costa Rica, casi cada país en Latinoamérica tiene un proceso similar. Estamos trabajando con partners y algunos clientes globales que les gustaría desarrollar la solución usando la misma plataforma. Entonces, ese es el camino que estamos siguiendo ahora. Tiene la ventaja para los clientes de que al utilizar la misma plataforma, pues son procesos similares, pueden reutilizar mucho de lo que nosotros ya hicimos. Y mi esperanza es que logremos motivar a partners locales o globales que inviertan en una solución así y estoy segura que se la pueden vender a varios clientes y puede ser un negocio bueno para ellos. Sí. La verdad, al detalle, sé que el equipo está trabajando las 24 horas con Colombia, sí, pero no sé el detalle del alcance. Lo puedes ver en el sitio Jam, no sé si estás puedo preguntar si han publicado algo en que estamos. Sé que han cambiado las fechas también recientemente. Sí. Sí, sí, sí. Ok. Sí, sí, sí. Lo mejor es que mires en Jam y si no está la información, que preguntes. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Olivia. Gracias.